¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar conectados en este momento. Quiero saludarlos y también quiero invitarlos a un recorrido a la iglesia del primer siglo. Mi nombre es Horacio Alcaraz, soy pastor de la Casa de la Palabra en Concordia, Entre Ríos, y en este video quiero que vayamos juntos de visita a la iglesia del primer siglo y quiero explicarte por qué necesitamos hacerlo. El 10 de marzo de 2009, Michael Spencer publicó un artículo con el título El colapso evangélico que se avecina, un capítulo anticristiano en la historia occidental está a punto de comenzar, escribía él, pero de las ruinas surgirá una nueva vitalidad e integridad. Saben que los países del bloque occidental cristiano, entre los cuales nos encontramos en Latinoamérica, pero que con fuerte influencia anglosajona, norteamericana, europea, quiero decir, están en significativa caída y sus instituciones son una de las razones importantes para este fracaso. Nuestro cristianismo occidental se ha vuelto extremadamente individualista, consumista. Las iglesias o están llenas de tradiciones, o están secularizadas o politizadas. Lo cierto es que las iglesias nos hemos distanciado de las raíces del cristianismo del primer siglo, las misiones de las iglesias, la educación teológica, están en una gran tensión con la manera de Cristo y de los apóstoles de hacer las cosas. Esta manera que se expone en Hechos y en la carta de los apóstoles a las iglesias, que son las que integran buena parte del Nuevo Testamento, deberían ser para nosotros hoy, en este momento de crisis en que se encuentra la iglesia, material a donde deberíamos recurrir. ¿Por qué debería importarnos volver a mirar nuestras raíces? Bueno, porque el cristianismo europeo, Europa ya se volvió postcristiana, el cristianismo europeo ha caído, y esto hay que señalarlo porque los primeros misioneros que llegaron a la Argentina, por ejemplo, eran europeos. Los primeros grandes avivamientos de los que conocemos en la historia ocurrieron en Europa. La Reforma Protestante ocurrió en Europa hace 500 años atrás. Luego el cristianismo protestante viajó al norte de América y vemos hoy a la iglesia americana, la iglesia norteamericana, de la cual hemos recibido en Latinoamérica multitud de misioneros. También el cristianismo norteamericano está decayendo. Por eso Latinoamérica tiene que prestar atención a esto, porque nosotros somos fuertemente influenciados por la teología, por la doctrina y por la forma de hacer iglesia del norte, tanto de Estados Unidos y de Europa, más de Estados Unidos que de Europa. Ustedes se habrán dado cuenta que los ministerios, particularmente en la Argentina, la mayoría tienden a imitar las tendencias y las modas norteamericanas, que hoy se han popularizado y están al alcance de todos a través de las redes sociales. Y las iglesias con más popularidad, más auge, de más renombre en América Latina son fieles reflejos de las iglesias exitosas de Norteamérica. Por eso, si Latinoamérica, y donde más me preocupa Argentina, y estoy preocupado obviamente por la iglesia en Concordia, y nuestra propia congregación, por supuesto, incluye mi preocupación, nosotros para no ser barridos en esta tendencia de declive, de decadencia del cristianismo protestante evangélico, deberíamos redescubrir nuestras raíces en la palabra de Dios y volver a la manera de Cristo y sus apóstoles.
Yo sé que es recontra difícil ir más allá de nuestros paradigmas religiosos, de nuestras tradiciones religiosas, de la institucionalización en la que la Iglesia la forma en que la Iglesia ha tomado, haciéndose más institucional que orgánica. Pero bueno, es necesario que volvamos a las raíces para poder ver con claridad lo que realmente hay en Hechos de los Apóstoles, las cartas del Pablo en la iglesia primitiva y comparar nuestra realidad con la realidad de la iglesia, nuestros hermanos del principio. Por eso creo que las dos preguntas principales son, y que voy a tratar de desarrollar en este video, es ¿por qué se expandió la iglesia tan exitosamente en los primeros 300 años de la iglesia primitiva, sin tener todos los recursos que tenemos hoy en día? ¿Y dónde falló la iglesia? ¿Dónde se equivocó al dar un giro que llevó a la iglesia por más de 1500 años a convertirse en lo que la iglesia es hoy en día? Bien, vamos primero al concepto de la expansión de la iglesia. En esta imagen que comparto con ustedes, en este mapa, vamos a situar el comienzo del cristianismo acá en Jerusalén. Y todo lo que ustedes ven en marrón más oscuro es la expansión de la iglesia a fin del siglo III, y lo que está en marrón más clarito es la expansión de la iglesia a finales del siglo IV. Noten que lo que comenzó, quiero llamar la atención a esto, que lo que comenzó con 120 cristianos acá en la ciudad de Jerusalén, en casi 300 años, 324, 25 años, llegaron a impactar a todo el imperio romano. Los puntos en negro son las iglesias principales que estaban en las principales ciudades del imperio romano. Bueno, ¿cómo ocurrió esta expansión? ¿Cómo fue que sucedió? Bueno, hay un concepto que lo desarrolla Roland Allen, un misionólogo del siglo pasado, que cuando él habla de la expansión de la iglesia se refiere a la expansión de la iglesia como expansión espontánea. ¿Qué significa que fue espontánea esta expansión? Que no fue según un plan humano. No hubo un plan de evangelismo, no hubo un plan estratégico de misiones, digamos, como solemos conocer ahora, ¿no? Los planes de evangelización, los planes de viajes misioneros, etc. Lo que sí hubo fue respuesta de parte de la iglesia a las puertas que se abrieron. Estas puertas fueron abiertas para la predicación del Evangelio, para el evangelismo y las misiones, bajo la dirección del Espíritu Santo, a través de circunstancias o por intervención directa del Espíritu Santo. Por ejemplo, el Espíritu Santo intervino a través de la circunstancia de la persecución en Jerusalén para que el Evangelio empezara a salir del ámbito judío de Jerusalén y se empezara a expandir a otras ciudades como Samaria y luego llegar a otras ciudades netamente gentiles como Antioquía, por ejemplo. Y después tenemos la intervención del Espíritu Santo de manera directa cuando le indica a Pablo, por ejemplo, a dónde tenía que ir a predicar. Le prohíbe entrar en Asia y lo dirige hacia Europa. El Espíritu Santo interviniendo, por ejemplo, directamente en la vida de Felipe, cuando le dice que vaya a cierto lugar donde iba a encontrar a un funcionario etíope de camino a su tierra, a quien tenía que evangelizar, y que ese hombre, ese etíope, iba a llevar el evangelio a su tierra. Bien, expansión espontánea entonces significa que la expansión de la iglesia ocurrió durante estos 300 años sin un plan humano para esta expansión, sí en respuesta a las puertas abiertas bajo la dirección del Espíritu Santo, que operaba a través de circunstancias u operaba a través de una intervención directa.
La tesis principal de este video y de la enseñanza que quiero compartir con ustedes es que existe una conexión entre la expansión espontánea de la iglesia primitiva y el simple juntarse de las comunidades de creyentes en el primer día de cada semana, el domingo, en los hogares, en torno a una comida en la noche, celebrando su nueva vida en Cristo. El punto al que voy acá es que esta expansión de la iglesia primitiva no se debió a una sofisticación de planes elaborados o contar con grandes recursos económicos, logísticos, como los que nosotros tenemos hoy en día. Vemos que la iglesia primitiva, su expansión está conectada en la forma sencilla de hacer iglesia. Nuestros hermanos se juntaban, los nuevos convertidos formaban comunidades de creyentes, se juntaban el primer día de cada semana en casas de familia, comían juntos y celebraban su nueva vida en Cristo. Al parecer, según leemos en Hechos de los Apóstoles, como en las cartas de los apóstoles y lo que se ha investigado, el conocimiento que tenemos por investigaciones históricas, que esta fue la manera en que la iglesia se expandió durante 300 años. Acá vemos una pintura de la época. Esta pintura de la época lo que refleja era una reunión cristiana de esos tiempos, de los primeros siglos. ¿Sí? Se darán cuenta que es muy diferente a un culto como lo hacemos nosotros hoy en día, ¿no? Como estamos acostumbrados, incluso muy diferente a lo que es una misa católica. Ahora, fíjense que esta clase de reunión era lo que hoy nosotros llamamos el culto. Esta clase de reunión era el culto de nuestros hermanos. Nada más que no le llamaban culto como nosotros. Ellos no decían voy al culto o voy a la iglesia como decimos nosotros. Ellos se reunían a partir del pan. Nos reunimos a partir del pan. Te invito a partir del pan en la casa de fulano, de Priscila y de Aquila, por ejemplo. Bueno, partir el pan para ellos era el nombre que tenían sus cultos, sus reuniones. Cuando vemos al apóstol Pablo describiendo lo que sucedía en una reunión, como en 1 Corintios 14, 26, donde dice, cuando ustedes se reúnen, uno comparte una enseñanza, otro comparte una revelación, otro comparte un salmo, otro canta un himno, otro habla en lenguas, otro profetiza. Bueno, la reunión era así, como la ves en esta imagen, que es una pintura de la época, y es un reflejo de lo que se ve, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, verso 42, cuando dice que los primeros cristianos perseveraban juntos, comiendo juntos, perseveraban juntos en la enseñanza de las doctrinas apostólicas, en la oración, en el compañerismo, en el partimiento del pan, que es la cena del Señor. Eran reuniones sencillas. Entonces, eran reuniones sencillas. Estamos visitando la iglesia del primer siglo, ¿sí? De los primeros siglos. ¿Cómo era la iglesia? ¿Cómo hacían iglesia nuestros hermanos? Y que era, obviamente, haciendo la comparación de cómo lo hacemos nosotros hoy en día, y también haciendo el contraste entre la vida pujante y la fuerza vigorosa del espíritu que había en esa iglesia y el declive que se vive hoy, la decadencia que se vive hoy, porque creo que hoy nadie se puede sentir satisfecho con el estado actual en que se encuentra la iglesia y con el estado en que se encuentra el progreso del evangelio en términos de cumplir con la gran comisión. Las reuniones sencillas eran entonces en una casa el domingo de noche, alrededor de una cena, celebrando su nueva vida en Cristo, invitando a amigos, vecinos, compañeros de trabajo, familia, etc. Todas las reuniones eran similares. Y estas reuniones se multiplicaban a medida que las casas iban quedando chicas por la cantidad de gente, se abrían nuevas casas que literalmente cada casa era una iglesia autónoma. Y así se multiplicaban las iglesias, como hace referencia Hechos de los Apóstoles. Ahora, hay 4 elementos claves en estas reuniones, como lo señala Lucas en Hechos 2.42,
cuando dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Vemos 4 elementos claves de estas reuniones: la enseñanza de los apóstoles, el compañerismo, la comida y la cena del Señor, la oración. Ahora, como sabemos, por Hechos de los Apóstoles, ocurrió una dispersión en la iglesia cuando, a causa de la muerte de Esteban, o en el contexto de la muerte de Esteban, se desata, Hechos capítulo 7, una gran persecución sobre la iglesia en Jerusalén. ¿Qué sucedió luego de la dispersión? Porque ahí los creyentes se dispersaron, menos los apóstoles, que permanecieron poniéndole el pecho a las balas en la ciudad de Jerusalén. Muchos han criticado injustamente a los apóstoles por quedarse en Jerusalén. No, deberíamos aplaudir la valentía que tuvieron los apóstoles de quedarse en Jerusalén después que mataron a Esteban, enfrentando la persecución terrible que se desató sobre la iglesia cristiana. Ahora, la mayoría de los creyentes judíos escaparon de la ciudad de Jerusalén y hubo una gran dispersión de creyentes. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió luego de esa dispersión con la iglesia? Bueno, vamos a Hechos capítulo 20, acá estamos leyendo Hechos capítulo 20, que ya son varios años después de Hechos capítulo 2. Ya Pablo entró en escena, Pablo ya fundó iglesias en diferentes ciudades del Imperio Romano, y muchos años después, ¿qué vemos haciendo a la iglesia? Dice el texto en Hechos 27 al 11, el primer día de la semana nos reunimos con los creyentes locales para participar de la cena del Señor. ¿Dónde se reunieron? En casa de familia, porque no había templos. Los cristianos no usaban templos. Pablo les estaba predicando, cuenta Lucas, y como iba a viajar el día siguiente, siguió hablando hasta la medianoche. Después, bueno, ocurre la situación ahí, el relato de que un jovencito, escuchando a Pablo sentado en la ventana, era en el primer piso donde se estaba haciendo esa reunión, se durmió ahí y se cayó a la planta baja y se mató. Pablo y toda la gente bajan y ahí ocurre un milagro. Pablo ora por el muchacho, resucita. Entonces el verso 11 dice, entonces todos regresaron al cuarto de arriba, donde estaban reunidos, la iglesia, participaron de la cena del Señor y comieron juntos. ¿Mm? Pablo siguió hablándoles hasta el amanecer y luego se fue. Acá tenemos los mismos 4 elementos, o sea, muchos años después. Piensen en esto, el libro de Hechos de los Apóstoles abarca 30 años de historia, los primeros 30 años de historia de la iglesia. Hechos capítulo 12 es el comienzo de esa historia, y en Hechos capítulo 20 ya nos vamos acercando a los últimos años de la historia de esos 30 años. Pablo se está dirigiendo a Roma. Si ustedes leen Hechos capítulo 20, van a comprender que se está despidiendo él porque va camino a Roma. Ahora bien, fíjense que los 4 elementos claves están presentes muchos años después. Años después la iglesia por todo el Imperio Romano seguía reuniéndose en torno a esas 4 actividades sencillas. En casas de familia, comían juntos con alegría, participaban de la cena del Señor, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles y oraban juntos. 4 actividades sencillas fueron las que hicieron por 300 años. Por 300 años. No hicieron más que esto. Esto es bastante sorprendente para nosotros hoy, que nosotros a la hora de pensar en el crecimiento de la iglesia, a la hora de pensar en hacer progresar el Evangelio, en la expansión misionera, tendemos a buscar estrategias, formas, actividades, programas, recursos económicos, en fin, un ejército de gente comprometiéndose con una actividad en especial para evangelizar, para ganar gente nueva. Por 300 años la iglesia se mantuvo haciendo estas reuniones sencillas con estos 4 elementos claves. Y de esta manera la iglesia se expandió, de esta manera
el Evangelio progresó en todo el Imperio Romano. Las dos imágenes de arriba que pueden ver son dos imágenes de pintores de la época. Noten acá, ustedes van a ver, esto es una cripta, o sea, una catacumba. En este hueco es un nicho. Sobre este nicho alguien pintó una reunión cristiana, dando a entender que el muerto que estaba ahí era creyente. En estas catacumbas, donde hay muchas de estas pinturas, como esta que está acá, había reuniones, cuando había persecución. Cuando había persecución en el Imperio Romano, los hermanos hacían sus cultos. Oraban, cantaban, profetizaban, predicaban, oraban por los enfermos, alababan al Señor, traían sus diezmos y ofrendas, etcétera, sus donativos, en catacumbas, en criptas, donde había cadáveres. Hoy si no tenemos el templo todo limpito, arregladito, con la silla, con el ventilador, con las luces de colores, con la pantalla para las canciones, el equipo de música, el sonido, parece que no tenemos una iglesia. Esto creo que es una crítica muy fuerte a lo que estamos haciendo hoy en día. En la imagen de abajo vemos a Jesús en una comida, lo que era normal, uno lee la vida de Jesús en los evangelios, en su ministerio, él se iba a comer tanto a la casa de Simón el fariseo, que era recontra religioso, como a la casa del peor de los pecadores, Mateo y toda la banda de delincuentes que eran amigos de Mateo. Donde iba Jesús, comía con ellos, y vemos a Jesús llevando adelante el ministerio en un contexto de hogar. Esto que vemos acá, esta imagen, tipifica bien lo que es una iglesia. O sea, estas imágenes, lo que vemos ahora, estas cuatro imágenes, nos muestran lo que es en verdad una iglesia, según el Nuevo Testamento. ¿Ok? Seguimos. El tema de la comida. El tema de la comida era súper importante en estas reuniones. Por eso le puse esta placa como título, Comiendo Juntos. Partían el pan al comienzo. Te cuento cómo era la juntada, cómo era la reunión, la juntada, pero bueno, nosotros le llamamos juntada para lo que ellos era el culto. ¿Se entiende? La reunión. Partir el pan juntos. Congregarse. ¿Vieron cuando dice Hebreos 10:25? No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Bueno, se refería a esto. Congregarse. Partían el pan al comienzo. O sea, agarraban uno de los panes que estaban en la mesa, lo partían y formalmente daban gracias a Dios, por supuesto, por el pan, por la comida que iban a comer, y formalmente ahí empezaba la reunión con la comida. Y al final de comer juntos, pasaban la copa. ¿Sí? Pasaban la copa, diferente a lo que hacemos nosotros hoy, que es como una ceremonia aparte del culto o dentro del culto, participar de la Santa Cena o la Cena del Señor. Nosotros lo hemos convertido en una ceremonia, lo que antes era algo muy informal. El historiador y escritor James Dunn, él dice, no hay duda de que los pequeños hogares iglesia crecieron con la invitación de amigos, visitas de parientes, asistentes de las sinagogas, vecinos y compañeros de trabajo que asistían a sus reuniones regulares y compartían las comidas. O sea, no le decían a las personas, amigos, vecinos, a todas las personas que señala acá James Dunn, te invito al culto. No. Los invitaban a una comida. Y en ese ambiente familiar se proclamaba el Evangelio, porque cada vez que se participaba de la cena del Señor, como Jesús dijo, cada vez que ustedes coman este pan y beban de esta copa, la muerte del Señor están anunciando. Y ese era el momento donde se predicaba el Evangelio. Y la gente que iba a esas reuniones, a esas comidas, se convertían a Cristo. Hermoso, ¿verdad? Por eso acá llegamos a la tesis secundaria. La comida era central en estas reuniones pequeñas y simples que sustentaron la expansión espontánea de la iglesia. Y este concepto empezó en Hechos capítulo 2, verso 42. El concepto de la comida se desarrolló después con la enseñanza de Pablo a todas las iglesias sobre la cena del Señor,
que se convirtió en una marca distintiva de las iglesias a nivel mundial. Lo que hizo diferente y atractivo a las iglesias, ¿sí?, en su tiempo, era esto de que estas personas, que no eran parientes, se reunían a comer juntos y compartían sus cargas, sus problemas, sus necesidades, oraban unos por otros, se suplían necesidades que había allí en esa pequeña congregación, en esa casa, en ese ambiente hogareño. Las personas que venían nuevas podían compartir sus cargas y problemas y los hermanos oraban por ellos o se les profetizaba y eran convencidos de sus pecados, como Pablo explica en 1 Corintios capítulo 14, donde él desarrolla el tema de si se hablan lengua o no se hablan lenguas en una reunión donde hay gente nueva. Dice Pablo que si se hablan lenguas hay que interpretarlas para que se convierta en una palabra profética, para que la persona nueva sea convencida de que Dios está entre ellos y se arrepientan y se convierta. O sea, era también evangelística esta reunión. Así de sencilla también era el momento de la oración y todo giraba alrededor de esa mesa donde comían juntos, compartían juntos, cada uno traía algo para compartir. Esto Pablo lo explica muy bien en 1 Corintios capítulo 11. Cuando vos lees 1 Corintios, te lo recomiendo, lee 1 Corintios 11 al 14, todas las indicaciones que Pablo da ahí. Habla el capítulo 11 de la Cena del Señor, capítulo 12 habla de los dones del Espíritu Santo, capítulo 13 habla acerca del amor. Por eso también decían, era llamativo para el vecindario, esta gente mirá cómo se aman. Y se juntan ahí y no son parientes y dicen que son hermanos. Mirá cómo se aman. Y el capítulo 14, donde Pablo explica bien cómo se tenía que desarrollar la reunión, donde tenía que haber orden, ¿no? Dice Pablo que hacer las cosas decentemente y en orden. Bueno, esos capítulos de 1 Corintios 11 al 14 explican bien, Pablo explica bien cómo se desarrolla una reunión de la iglesia de ese tiempo. Vos querés visitar la iglesia y ver cómo era un culto en ese tiempo, lee 1 Corintios 11 al 14. Te lo recomiendo. Y la cena del Señor era lo distintivo, porque hay un momento donde el líder de esa casa, el pastor, o algunos de los pastores que había en esa casa, porque cada casa era una iglesia y en cada iglesia, casa, había un pastor, y en cada ciudad había muchas iglesias caseras y formaban una sola iglesia, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Corinto. Esa iglesia era una red de iglesias caseras y cada iglesia tenía sus pastores. Esto lo voy a desarrollar en otro video más adelante, si Dios quiere. Pero la cena del Señor era lo distintivo, era la marca distintiva de las iglesias, de las reuniones de las iglesias en las casas, porque era el momento donde ese pan y esa copa de vino tomaban un significado que la gente no se esperaba. Y ahí se les explicaba el significado de la muerte de Cristo y de la resurrección de Cristo el Señor y de la segunda venida de Cristo, porque Jesús dijo que cuando nosotros compartimos este pan, la muerte y este vino, la muerte del Señor anunciamos hasta que el Señor venga. Todo el Evangelio completo era demostrado y predicado a través del pan y el vino. ¿Cómo eran las reuniones? Bueno, como te decía recién, yo me adelanté un poquito. Leyendo 1 Corintios 11 al 14, es posible recrear cómo eran esas reuniones. Primero, compartían la cena del Señor, término usado para referirse a lo que llamamos nosotros hoy el culto. Segundo, antes de comer, partían el pan como símbolo de Cristo que fue partido por sus pecados y símbolo del nuevo pacto que ahora opera por medio de la iglesia. El nuevo pacto de Dios con los hombres operaba y opera por medio de la iglesia, ya no más el pueblo de Israel. Tercero, aunque en esencia era una comida de generosidad para los pobres, porque esto también era muy distintivo. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, cuando invites a alguien a comer, no invites a los que te pueden devolver la invitación? Andá, invita a los pobres, a los necesitados, a las viudas, a los ciegos, a los mudos, a los cojos, a la gente más marginal e indigente de la sociedad, invítalos a ellos a comer. Eso hacían los hermanos.
Por eso cada vez que llevaban algo para comer, llevaban un poquito más para compartir la comida también con los pobres. Y pensá, en ese tiempo no existía esto de las 4 comidas que tenemos nosotros por costumbre: desayuno, almuerzo, merienda y cena. Aunque hoy es toda hoy todo un milagro poder hacer 4 comidas en Argentina. Pero digamos, lo de ellos era una comida al día y nada más. Y los pobres a veces no comían en el día. ¿Te imaginas que ese día invitaban a esos pobres de la comunidad a comer con ellos? Era algo muy fuerte, era un impacto muy fuerte hacia la sociedad que los rodeaba. Ahora, la comida no era el tema principal, pero era central la comida para la comunión y la atmósfera espiritual. En cuarto lugar, la comida también sirvió para formar un solo pensamiento en el grupo. ¿Por qué? ¿Qué se hace cuando uno come con otros? Charla. Y ahí se iba formando un mismo pensamiento, un mismo sentir, una misma visión. Se fomentaba una armonía de tipo familiar en la iglesia, en ese grupo de hermanos. Hacía que esto hacía que sus corazones se unan entre sí y ante Dios mientras participaban en el diálogo en torno a la palabra. No había, como hay costumbre ahora, un púlpito donde un pastor que fue al seminario o al instituto bíblico era el ungido que traía la palabra de Dios. Bueno, no era así. No era así. Lamento, y lo digo como predicador de toda mi vida, de creyente. Soy un predicador desde los 20 años, soy predicador, pero bueno, no era así. Si ustedes miran muchas veces, si ustedes miran en Hechos, muchas veces se refiere a Pablo cuando dice discutiendo en la sinagoga, discutiendo en Atenas, discutiendo en la casa de fulano, en la escuela de Tirano. Esa palabra discutiendo no significa pelear, discutir, como lo entendemos nosotros. Esa es la palabra que se usaba para dialogar. Era un método de enseñanza que se usaba mucho en esa época, el diálogo socrático, donde Pablo planteaba una pregunta, por ejemplo: ¿qué es la verdad? Y ahí empezaba un diálogo, todos empezaban a compartir su opinión y sus ideas, y Pablo presentaba el Evangelio. Bueno, así se hacía el aprendizaje en las reuniones en casas de familia. Justamente Pablo explica: cuando ustedes van a su casa, como el punto 5 dice, cada uno tenía que contribuir a la reunión con una enseñanza, o una exhortación de la palabra, o una palabra profética, cantos, himnos, canciones espirituales, etcétera. No era que uno predicaba y había un montón de gente sentada como en el cine escuchando a alguien que al lado de una plataforma. No sucedía eso. Había edificación mutua, había comunión, había consejería mutua, exhortación mutua, había ánimo mutuo. ¿Sí? Como dice el Nuevo Testamento, edifíquense unos a otros, aconséjense unos a otros, administrense unos a otros, usen sus dones para edificación de la iglesia, que son los otros, los hermanos. Y la palabra, ¿sí? No había un experto predicador. No estaba el profeta que traía el mensaje o el apóstol que tiene la revelación. No, no, no era así como lo hacemos nosotros ahora. Sí había apóstoles, sí había profetas, pero ellos no copaban la reunión como que eran los únicos que tenían palabra de Dios. No, era muy dialogada la predicación y la enseñanza, porque en cada una de esas reuniones era muy fuerte el trabajo de discipulado que se hacía. En sexto lugar, se debía tener un orden en el tiempo. Algunos historiadores dicen que estas reuniones duraban entre 4 y 6 horas. Yo quiero aclarar una cosa acá. Lo iba a aclarar al final, pero ahora me estoy acordando, lo aclaro ahora por si me olvido. Yo estoy tratando de contarles a ustedes cómo fue que la iglesia, cómo hizo la iglesia, cómo vivía la iglesia, nuestros hermanos, la forma de hacer las reuniones y de llevar el Evangelio, que causó una expansión en 300 años que impactó el mundo conocido de esa época. No estoy diciendo que nosotros tenemos que hacer exactamente igual, o que alguien diga: mirá lo que el pastor quiere que hagamos ahora. No, por supuesto que esto que estamos aprendiendo tiene implicaciones muy prácticas para nosotros hoy. Esto que estamos aprendiendo debería ayudarnos a preguntarnos, es decir, che, entonces nosotros
¿Vale la pena que sigamos haciendo esto? Miremos los resultados, miremos cuánto está avanzando el evangelismo, o el evangelio, mejor dicho. Miremos si hay iglesias que se están plantando, nuevas iglesias. La gran comisión se está cumpliendo, hay edificación mutua en la iglesia, hay más discípulos cada semana, como dice que ocurría en Hechos de los Apóstoles. O sea, toda esta información para nosotros es muy útil para autoexaminarnos a nosotros mismos, evaluarnos a nosotros mismos, corregir lo que tenemos que corregir para que no nos pase lo que pasó en Europa, con las iglesias de Europa, y que no nos pase lo que está pasando con las iglesias en Norteamérica. Porque si no nos va a pasar. Si nosotros en un momento de crisis en el que se encuentra la iglesia evangélica hoy, no volvemos a nuestras raíces y examinamos cómo eran las cosas al principio y cómo eran las cosas según Jesús y los apóstoles las hicieron, y estamos fritos. O sea, disfrutaremos nosotros de nuestros cultos los domingos, pero nuestros hijos van a tener graves problemas para continuar con el mismo modelo que estamos usando nosotros de iglesia para llevar la misión de Jesús a su generación. La van a tener muy complicada. Yo creo que este es el momento de examinar estas verdades y de hacer los cambios paulatinamente que nosotros necesitamos hacer para que la próxima generación, que espero que sean mejor que nosotros, lleven el Evangelio hasta lo último de la tierra y se cumpla lo que Jesús profetizó en Mateo 24:14. Que cuando el Evangelio del Reino sea predicado en el mundo entero para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Entonces Cristo volverá. No porque haya guerras, hambres, pestes, no porque haya un tsunami, un terremoto, Cristo volverá. Jesús dijo que la señal por excelencia de su segunda venida es que la gran comisión se está cumpliendo en las naciones. Y como sabrán, todavía falta mucho para eso, a menos que la iglesia cambie. En sexto lugar, como les decía recién, se debía tener un orden en el tiempo de las reuniones y estar bajo el control o supervisión, mejor dicho, control es una palabra fea, no había control en las iglesias, Pablo no era pastor de ninguna iglesia, Pedro no controlaba ninguna iglesia, no era pastor de ninguna iglesia. A mí me extraña mucho los apóstoles que hoy son pastores, porque ningún apóstol fue pastor en su tiempo, no controlaban su iglesia, ni de donde salieron, ni tenían una red de iglesia bajo su cobertura, que ese es otro concepto que es más bien una manipulación que un concepto bíblico, lo de la cobertura apostólica, tema para otro día. Pero sí tenían que, esas reuniones estaban bajo la supervisión de líderes designados. 1 Timoteo capítulo 3 habla de qué clase de líderes. En séptimo lugar, ¿cómo eran las reuniones? Esas reuniones, bueno, los líderes usaban el tiempo, parte del tiempo de esas reuniones para comunicar las inquietudes que había a la iglesia y a la red de iglesias que había en una ciudad. Pablo escribía, por ejemplo, las cartas y le escribe a la iglesia de Corinto y le dice esta carta que yo les escribo a ustedes que la lean en la iglesia de la Odisea. Y la carta que yo mandé a la Odisea que la lean también en la iglesia de Corinto. Y imagínate, una ciudad donde había 7, 8 casas, iglesias, las cartas de Pablo iban domingo por domingo girando por todas las casas. Y se leía públicamente. Los líderes de cada una de esas iglesias, los pastores de cada una de esas iglesias, compartían las inquietudes de la iglesia. Por ejemplo, se está abriendo una puerta para el evangelio en tal lugar, o la hermana Pirincha está enferma, alguien la puede visitar, o el apóstol Pablo, el apóstol Pedro nos mandó estas cartas y nos están contando que el evangelio está llegando a España, por ejemplo. Oremos por él, mandemos una ofrenda misionera a Pablo, que está llevando el evangelio hasta España, etcétera. Estas reuniones, como dice Hechos capítulo 20, del 1 al 7, servían para eso. Y octavo y último, la reunión estaba abierta a otros fuera de la comunión local, de la comunión de creyentes de esa iglesia. Ahora, la pregunta que nos hacemos ahora es ¿por qué cambió todo? La primera imagen que ustedes ven acá es la imagen de un culto romano. Esta segunda imagen, un culto reformado.
se sacó el altar donde se hacía la misa y se puso la Biblia en el centro, pero después lo demás sigue igual. Nada más que como le ha pasado a las iglesias reformadas que están casi vacías. Y este es el culto evangélico, el que conocemos nosotros, donde obviamente vemos hoy que la música y el canto compite en importancia con la predicación de la palabra de Dios. El cambio fundamental empezó con la eliminación de la comida en las reuniones. La tensión para eliminar la comida empezó a principios del siglo II, pero finalmente se prohibió en las iglesias a fines del siglo IV. Era el proceso de constantinización de la iglesia. ¿Qué significa constantinización? ¿De dónde viene esa palabra? Es del nombre del emperador Constantino, que en el 324-25 se convirtió, entre comillas, en cristiano y le empezó a regalar a los cristianos los templos que eran paganos. Y donde las iglesias, los creyentes, se empezaron a meter en los templos, surgió este modelo de iglesia que después con la reforma protestante no cambió mucho en cuanto al modelo, sí obviamente en cuanto a la doctrina de la palabra, hubo una gran reforma, un gran cambio que ha sido una gran bendición, pero acá vemos que el modelo sigue siendo el mismo, ¿no? Un grupo de gente adelante ministrando, el 5% de la iglesia ministra y el 95% es pasivo. Acá no hay ministerio unos a otros, ¿sí? Y esto comenzó en el año 325-24 después de Cristo hasta el día de hoy. Y ocurrió un gran reemplazo, le llamé yo. ¿Cuál fue el gran reemplazo? Bueno, del ministerio unos a otros a el ministerio de profesionales religiosos y un público pasivo. Ya los hermanos dejaron de ministrarse unos a otros, ahora está el profesional, el pastor que ministra, y el público es pasivo. Otro reemplazo de mirarse las caras en la reunión de la iglesia cuando comían, a mirarse las nucas sentado uno tras del otro. Otro reemplazo del canto congregacional y donde cualquiera podía cantar espontáneamente al canto dirigido por un director de alabanza y por un coro. Esto ocurrió con el Papa Gregorio, de ahí vienen los cantos gregorianos, donde la iglesia dejó de cantar y el Papa creó un gran coro. ¿Vieron esos monjes que cantan todo así medio? Bueno, escuchen en YouTube cantos gregorianos, a mí me gustan. Pero bueno, ya la gente no cantaba más, los hermanos nos dejaron de cantar, había un director de coro y había el grupo, lo que hoy llamamos grupo de alabanza. El otro reemplazo de orar entre todos a la oración del intercesor de la iglesia, de hacer discípulos en cada reunión a cumplir con los rituales en la reunión, las ceremonias, reuniones, cultos, días santos, etcétera, y otros reemplazos que hubo de cómo se hacía la iglesia antes y cómo se empezó a hacer la iglesia después del emperador Constantino. Hoy, todas estas tradiciones y costumbres, ¿sí?, que nosotros heredamos como evangélicos de los protestantes y los protestantes continuando de los católicos y los católicos siguiendo al emperador Constantino. Constantino está más presente hoy en la iglesia a veces que el Espíritu Santo, está presente en nuestras tradiciones y costumbres, bueno, que hoy son un odre viejo, duro e inflexible, que impiden que la novedad del Evangelio progrese en esta generación. El Evangelio ha dejado de ser una novedad para la sociedad a causa de nuestras tradiciones y costumbres viejas, duras, porque son difíciles de cambiar, e inflexibles, ¿sí? Siempre hay que hacer la reunión de la misma manera, eso no cambia. Y acá vamos al punto de la última placa. ¿Tradiciones o mandatos? Acá este es el gran dilema para la iglesia hoy en día. La iglesia tiene que discernir que la iglesia está bajo 3 niveles de autoridad. El primer nivel de autoridad son los mandamientos.
Los mandamientos contienen toda la autoridad del cielo. Mateo 28, 18 al 20, Jesús dijo, enséñenle a los discípulos a obedecer todo lo que yo les he mandado. Y estos mandamientos fueron ordenados por Cristo y los apóstoles. Efesios 2:20, la iglesia es edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya piedra principal es Cristo mismo. O sea, la predicación acerca de la vida y obra de Cristo. Después tenemos las prácticas apostólicas, que no son ordenadas como mandamientos, contienen la autoridad derivada de su ejemplo. Son cosas que podemos hacer o dejar de hacer. Por ejemplo, Pablo decidió no casarse. Bueno, si alguien decide no casarse para servir al Señor soltero toda su vida, lo puede hacer. No es un mandamiento, es una práctica apostólica. Ahora, Pedro viajaba con su esposa. Ahora, ¿es un mandamiento que todo el mundo se tiene que casar para servir al Señor porque si no está incompleto? No, Pedro lo hacía así, perdón. Pero no, era una práctica apostólica, pero no era un mandamiento, no era una práctica ordenada para todos los creyentes. O el comer o no comer ciertas comidas. Bueno, Pedro no comía ciertas comidas, no voy a comer nada inmundo. Y Pablo dice, yo como lo que venga, porque todo lo hizo el Señor. Ahora, comer o no comer eran cuestiones de prácticas de los apóstoles, pero que no son mandamientos para la iglesia. Y tercer nivel de autoridad, están las costumbres y tradiciones humanas. Costumbres y tradiciones que la iglesia ha creado en 2000 años. ¿Son malas? No, no son malas. Hay muchas costumbres y tradiciones que son buenas. Y son buenas seguir practicándolas, pero no son mandamientos del Señor. La autoridad de las costumbres y las tradiciones humanas se deriva de un acuerdo de la iglesia o de una iglesia determinada sobre un asunto en un momento dado. Ahora, nosotros hoy no podemos juzgar porque los hermanos hicieron lo que hicieron hace 1500 años, hace 1000 años, ¿cómo hicieron eso? Los monjes católicos se encerraron en los monasterios y se metieron ahí adentro y se llevaron la palabra. Bueno, nosotros no hacemos eso, pero los monjes católicos fueron los que preservaron la Biblia de la invasión de los vikingos y de la invasión de los musulmanes a Europa. Tu Biblia la tenés gracias a los monjes católicos que copiaban y copiaban y copiaban y hacían copia y escondían las copias. Y cuando vinieron los musulmanes, vinieron los vikingos, vinieron los mongoles, ¿sí? Ellos escondieron las copias, dieron su vida por hacer ese trabajo. Ahora está bien, la costumbre de ser monje era una costumbre, una tradición de ellos. ¿Tenemos que hacer lo mismo? No, porque es una costumbre, una tradición, no es un mandamiento. Por eso no tenemos que juzgar las costumbres que tienen, por ejemplo, otras iglesias u otras denominaciones, porque cuando las juzgamos a la luz de nuestras costumbres. Algunas iglesias se acostumbran a tener la Santa Cena el primer domingo del mes. Otro el segundo domingo, otro el último domingo, como nosotros. Otras iglesias todos los domingos participan de la Cena del Señor. Otras iglesias, ¿saben? No sé si sabían, hacen la Cena del Señor cuando reciben una revelación de que la tienen que hacer. Bueno, son costumbres y tradiciones. Ahora, nosotros tenemos que discernir, tienen cierto nivel de autoridad, pero no tienen más autoridad que una práctica apostólica, no tienen más autoridad que nuestros mandamientos, que los mandamientos que Jesús y los apóstoles nos dejaron. El problema fue imponer las prácticas apostólicas a las costumbres humanas, que son autoridad de segundo y tercer nivel, como si se tratara de mandamientos divinos o doctrinas de primer nivel. Entonces, hay muchas cosas que la iglesia hace hoy por cuestiones de costumbre y tradiciones. Tenemos tradiciones evangélicas, tenemos tradiciones protestantes, y también tenemos todavía algunas tradiciones católicas, las tenemos todavía, ¿sí? Eso de tener un altar, o plataforma, o escenario, como le digan ahora, ¿no? Igual, ahora ya no más templo, le dicen auditorio, pero vos entrar es lo mismo que
el templo católico, un escenario, una plataforma, un altar y después las sillas colocadas para que todo el mundo esté como si estuviera viendo una película en el cine. Eso no ha cambiado y eso es una tradición, no es un mandamiento. ¿Se puede cambiar eso? Por supuesto que se puede cambiar. Nosotros estamos, la iglesia está obligada a someterse a los mandamientos de Cristo y los apóstoles. ¿Dónde vemos eso? En los evangelios, en Hechos de los Apóstoles y en las cartas de los apóstoles del Nuevo Testamento. ¿Ok? Después vemos a lo largo de la historia las prácticas apostólicas que continuaron, las costumbres y tradiciones humanas que se crearon, pero no tenemos una obligación de obediencia. Las prácticas apostólicas se pueden cambiar, las costumbres y tradiciones se pueden dejar y crear nuevas costumbres y nuevas tradiciones. Porque lo que nosotros creamos como nuevo hoy va a ser una tradición para nuestros hijos mañana. Entonces, y ya para terminar, nosotros como iglesia tenemos que someternos a los mandamientos de la palabra de Dios, no a las prácticas apostólicas no ordenadas para toda la iglesia y tampoco a las costumbres y tradiciones que tenemos los evangélicos y que heredamos de los protestantes y que ellos heredaron de los católicos y los católicos heredaron de los cristianos que se constantinizaron allá por el 325 después de Cristo. Si nosotros, después de este recorrido a la iglesia del primer siglo, vemos que hay prácticas que nosotros estamos llevando adelante, que las hacemos porque nos gustan, porque estamos encariñados, pero que quizás es tiempo de cambiarlas, porque nosotros nos debemos a una misión, no nos debemos a nuestra comodidad y bienestar, nos debemos a una misión. Y si para cumplir la misión tenemos que cambiar, bueno, es tiempo de renovar el odre para que se convierta en un odre nuevo de nuevo, para contener el vino nuevo que el Señor está queriendo derramar en esta generación sobre la iglesia. Que sirva lo que aprendimos hoy para examinarnos a nosotros mismos, sacar nuestras conclusiones y orar y pedirle al Señor la guía de su Espíritu Santo para que nos ayude a ser una iglesia más fiel con los mandatos y las prácticas del Nuevo Testamento. Bueno, gente, me despido. Gracias por estar de ese lado, pasando este tiempo de aprendizaje conmigo, y estamos en contacto por cualquier pregunta, duda o inquietud que tengan. Dios les bendiga un montón.